No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho y miren ustedes que el Congreso de la República trabajo no le falta porque hay un montón de temas en los que podría con mayor interés, ojalá en algún momento, abocarse o dedicarse para resolver problemas reales que en este momento la gente está demandando y esperando una respuesta. Ayer o los días previos hemos estado hablando, por supuesto, en torno a la lucha contra el COVID-19, sobre cómo se puede aportar para que, digamos, no solo tengamos predictibilidad en torno a tratamientos, ojalá antes y cuando llegue la vacuna esta puede ser distribuida y podamos tener menos tensión e incertidumbre en torno a esto que va a convivir con nosotros mucho tiempo. Pero el Congreso de la República, por ejemplo, en la Comisión de Salud, cita a un señor que dice tener la fórmula perfecta para combatir el COVID-19 sin ningún soporte científico y se reúnen, lo atienden, le preguntan, digamos, apuntando en una dirección totalmente incorrecta, inconducente y que no va a servir para absolutamente nada. Es más o menos como entre comillas, que se hizo pasar por científico y que sorprendió a buena cantidad de medios de comunicación en nuestro país diciendo que conocía las fórmulas de cómo hacer y sacar adelante una vacuna para el COVID-19, este señor Cuyubamba, y terminó embaucando a medio mundo. Después todos han tenido que borrar y nadie se ha disculpado de la barbaridad que generaron a darle tribuna a alguien que no tenía ningún mérito para que pudiera hablar mínimamente de este tema. Pero así como hay cosas de esa naturaleza que no deberían atenderse, hay otras que sí deberían verse con mayor diligencia. ¿Sabía usted que en el Perú no tenemos una ley de cáncer infantil, por ejemplo? Y que son decenas o centenares de niños y niñas que lamentablemente en nuestro país se le detecta cáncer en sus distintas manifestaciones. Y lamentablemente un porcentaje muy alto de niños lamentablemente mueren sin saber siquiera si lo tuvieron, que fueron debidamente diagnosticados. Y otros tantos que, ya siendo diagnosticados, no acceden a tratamiento porque son costosos, que debería el Estado de manera diligente proveer para evitar que muertes se produzcan en esa temprana edad. Y por eso es que los especialistas, los conocedores, los que aquí sí tienen trayectoria y saben de estos temas, se reunieron con algunas autoridades y funcionarios, primero en el Cusco, después en Lima, con representantes de la OMS, la OPS, de salud y del sistema sanitario, y dijeron lo que corresponde es tener una ley de cáncer infantil en el Perú, ¿no? Está muy distante de nuestra situación de la que pasa, por ejemplo, en países como Chile, para no irnos más lejos. Pero esto está en el Congreso de la República y esperemos que se priorice. Estamos en comunicación con el doctor Iván Maza Medina, él es vicepresidente de la Asociación de Oncología Pediátrica del Perú, que ha tenido la gentileza de responder nuestra llamada para conversar sobre este tema de lo más importante. Doctor Iván Maza, qué gusto saludarlo, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación para participar en el programa. No, encantado de tenerlo en el programa. Quisiera, doctor Maza, para poder caracterizar bien lo que aquí estamos poniendo en relieve, el problema del cáncer infantil en nuestro país. No todos saben la dimensión del problema y quisiera que nos ayude en este primer momento a entender bien de qué se trata. Algunos datos que den muestra de cuántos niños y niñas, por ejemplo, lo padecen, cuántos niños y niñas al año tienen alguna manifestación de cáncer en distinto estadio y cómo es que se compara eso con la respuesta que le están dando en países vecinos que han estado mucho más atentos, por cierto, y lamentablemente a este problema. Sí, la realidad del cáncer infantil en el país es muy dura realmente si nos comparamos con otros países de la región. No tenemos una data real exacta que nos diga cuántos pacientes tenemos anualmente en forma exacta o cuántos están abandonando tratamiento o cuántos fallecen por esto. Lo que tenemos son cifras que se guardan en el registro de Lima Metropolitana, que es un registro de cáncer, que no alcanza ni siquiera el 50% de los pacientes. Estamos hablando que no tenemos cifras confiables oficiales, ¿no? Y lo que sí tenemos es un cálculo hecho por el Observatorio Global del Cáncer, que se llama GloboCan, que calcula para nuestro país que deberíamos tener aproximadamente 1.800 pacientes nuevos por año, ¿no? Estos 1.800 pacientes nuevos por año
se basa más o menos en la incidencia esperada para el número de niños y adolescentes que tenemos en nuestro país. Sin embargo, a los hospitales, en un trabajo que se hizo en el 2017, el Ministerio de Salud, revisando hospital por hospital, solo estaban llegando 1.350 pacientes, ¿no? Estamos hablando de que 450 pacientes no están llegando nunca, ni siquiera a diagnosticarse, ¿no? Ni siquiera a saber la patología que tuvieron y van a fallecer. Muchos de ellos completamente desconociendo de la enfermedad de fondo. Y esto ha pasado recientemente en Trujillo, ¿no? En Trujillo han fallecido bastantes niños, como 10 niños durante la época COVID, varios de ellos sin ni siquiera diagnóstico, ¿no? Estamos hablando de cosas muy serias. Y esos 450 pacientes, estamos hablando casi la cuarta parte de los niños ni siquiera va a tener acceso a un tratamiento, ¿no? De los pacientes que van al tratamiento, lamentablemente, la tasa de abandono que tenemos es bastante alta, ¿no? Los pacientes abandonan tratamiento porque o son muy pobres o no tienen acceso adecuado a un centro especializado cerca a su ciudad de origen y hacen que abandonen porque tienen más familia, ¿no? Tienen que trabajar para mantener al resto de la familia. En países más pobres que el Perú, como Guatemala y El Salvador, actualmente tienen una tasa de abandono de 1 o 2%, ¿no? Sin embargo, en el Perú, que somos un país de mucho más recursos que ambos, tenemos una tasa de abandono de 18.4%. Estamos hablando casi 10 a 20 veces más que un país mucho más pobre que el nuestro, ¿no? Eso desnuda bastante realmente nuestra Ahí, realidad doctor como Maza, si país. me permite, me quiero detener un ratito porque es bueno para la explicación hacer algún nivel de comparación, ¿no es cierto? Y estamos hablando de, como usted bien dice, de dos países que son más pequeños, de dos países que tienen menos recursos, como Guatemala y El Salvador, ¿no es cierto?, que muestran índices inmensamente menores de los que se muestran en el Perú de personas o de niños, niñas que están, digamos, padeciendo los problemas que se derivan del cáncer. Pero quisiera ahí entrar a un aspecto que es, me parece importante, el tema del acceso, porque hay claramente un problema de acceso. Porque si hay un problema de desinformación, es decir, que no hay información calificada, por lo tanto la gente ni siquiera sabe qué cosa puede tener el menor, el hijo que tiene al costado, y se muere sin saberlo, hay un problema de, primero, preventivo, de inicial, de atención inicial, y es un problema de acceso. ¿Qué cosa es y por qué una ley podría ayudar a mejorar eso? ¿Por qué no se puede hacer en el marco de lo que tenemos en el sistema de atención pública para todas las enfermedades para las que está previsto? ¿Por qué es necesaria una ley? Una ley lo que le va a dar es garantía de integridad del tratamiento, ¿no? Estamos hablando desde el diagnóstico inicial, desde el diagnóstico precoz, un diagnóstico oportuno, y después pueda continuar todo el proceso, ir a tratamiento, ser derivado a tiempo, recibir el tratamiento adecuado y el seguimiento adecuado posteriormente. Y esta ley también hace que el foco de interés vuelva a los niños con cáncer, dejen de ser invisibles. Y eso es lo que sucedió en Guatemala y en El Salvador. O sea, en Guatemala y El Salvador, las cifras que ellos tenían eran peores que las nuestras hace 20 años, un poco menos incluso. Y lo que cambió todo fue la voluntad política para tratar de hacerlo. Realmente estamos hablando de 1.800 niños cada año para el presupuesto que tiene el Estado, para la cantidad de, recursos que puede destinar, no es mucho, es poco, ¿no? Pero lo único que se necesita es voluntad política, y esa voluntad política no la ha habido ni parte del legislativo ni parte del ejecutivo. Y esto se traduce en estas cifras de abandono que tenemos que son tan terribles. Y ahora si nos vamos aún a las posibilidades de curación que tiene un niño en nuestro país, según este registro de Lima Metropolitana, tenemos una sobrevida global de cáncer a los 5 años. Quiere decir, la posibilidad de que un niño se cure a los 5 años de 58%. Pero hablamos que este registro es de Lima Metropolitana, no alcanza ni siquiera el 50% de los pacientes y se le escapa un montón de pacientes de provincias. Así que lo que nosotros creemos que la cifra es aún menor que ese 58%. Pero de ese 58% es la posibilidad que tiene un niño en Estados Unidos
hace 45 años. O sea, estamos hablando ¿verdad? de un trazo terrible en nuestro país, ¿no? Y si nos comparamos con Chile, nuestra tasa de mortalidad es el doble de lo que tiene Chile, es el triple de lo que tiene Estados Unidos. Más allá, creo yo, de qué se hizo bien o qué se hizo mal, lo que queda clarísimo es que estas cifras son contundentes y refleja el abandono y la invisibilidad de los niños con cáncer, ¿no? Y eso es algo que está pasando ahora muy lindo porque nos hemos juntado muchas personas para trabajar en esto, los médicos especialistas de todos los hospitales que tratamos cáncer en el país, equipos multidisciplinarios también, enfermeras, psicooncólogos, se han formado las fundaciones, un equipo precioso que está dispuesto a cambiar esta realidad. El detalle de esto es que necesitamos no Bueno, y solamente la ojalá que, voluntad. como usted decía, Sí, exista la voluntad política para poder convalidar un esfuerzo de esta naturaleza, que está acompañado con una buena dosis de buena voluntad, pero con un soporte científico y de especialidad que, digamos, sugiere una necesidad muy concreta y una salida concreta al problema. Pero vayamos a lo que la ley debería tener para después, digamos, invocar a que los congresistas se dediquen a sacarla adelante. Hay un tema de acceso, un primer paso de que puedan acceder al diagnóstico y al tratamiento. Pero hay otro también que tiene con las condiciones que debe tener el entorno para poder no abandonar el tratamiento cuando comience, porque si un padre tiene que trabajar todo el tiempo y finalmente tiene que al mismo tiempo abocarse a la causa de la salud de sus hijos o de su hijo, pues a veces desmejora lo uno para tratar de priorizar lo otro. Ahí también hay elementos que dan cuenta, por ejemplo, de licencias para los padres, para los familiares. Cuéntenos un poquito qué prevé este proyecto que se ha presentado. este proyecto tiene justamente la posibilidad de tener un subsidio para los papás, las familias de los niños con cáncer que no tienen un trabajo formal, digamos como ahora en la época COVID que el presidente dio subsidios para los informales. ¿Por qué? Porque los papás tienen que prácticamente vivir con los niños en el hospital durante el tratamiento. Así como para los que no tienen un trabajo formal habría un subsidio, para los que tienen un trabajo formal habría una licencia remunerada como las que tiene uno por enfermedad, ¿no? Como las que tiene uno por licencia por maternidad. Y esto está harto justificado porque una de las causas importantes de muerte de los niños es que abandonan el tratamiento. ¿Y por qué abandonan el tratamiento? Porque las familias están en una situación terrible entre la espada y la pared, entre dejar de ganar dinero para mantener el resto de su familia o abandonar el tratamiento de los niños, ¿no? Es una situación muy difícil, la verdad. De repente nosotros vemos cifras, lo que he mencionado al inicio, pero más allá de esas cifras hay personas, hay familias, como las personas que nos pueden estar viendo, que tienen un hijo, un sobrino que la está pasando mal, que no sabe si este niño va a vivir y que no sabe si es que va a poder mantener a su familia. Muchos venden todo lo que tienen. La realidad es desgarradora, es muy triste, es muy humana, no es una cifra simplemente. Estamos hablando de seres humanos que se afectan a esos niños por la enfermedad, pero que afecta a todo su entorno, afecta a su familia, a sus padres. Los padres entran en estrés terrible, muchos de ellos terminan en peleas, incluso entre ellos por este estrés. Y el Estado tiene esta posibilidad de ayudar que estos niños no mueran por abandono, dándoles una licencia remunerada a los papás o un subsidio, ¿no? Esta licencia remunerada ya existe en otros países, no es un invento nuestro, existe en México, existe en Chile, y además ya aún hay una carta de hace unos 3 años de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica instando a los países miembros a que tengan una ley similar a esta ley que existe ya en México y en Chile. Y eso es lo que nosotros perseguimos. Pero nos preocupa que puedan haber lobbies que quieran sacar este subsidio de la ley, ¿no? Actualmente en el Congreso. Y estos
Y estos lobbies lo pintan tan bonito porque dicen, bueno, mejor regresémoslos a comisión para discutirlo mucho mejor. O ¿por qué mejor no lo hacemos después dentro de una ley general de cáncer y ahí incluimos niños? Este último punto es algo que suena fuerte, ¿no? Que dejemos una ley de cáncer de niños para después, o por qué una ley de niños solamente, hagamos algo general para todas las personas. Y suena muy lógico, ¿no? Tener una ley general de cáncer. De hecho, nosotros estamos a favor de una ley general de cáncer. Pero eso no tiene nada que ver con una ley de cáncer infantil, ¿no? Esta ley de cáncer infantil no vulnera, no dificulta, no traba que después tengamos una ley general de cáncer. En otras palabras, simplemente Ujú. son excusas para no apoyar esta ley y eso nos preocupa. Esperemos que no haga esa idea de que los niños pueden esperar algo general, que los congresistas no voten a favor de esta ley. Sí, ese razonamiento, digamos, incorpora un elemento, diría, central de insensibilidad frente a la consecuencia práctica de no hacer nada. Cuando en estos temas no se hace nada, la gente sigue muriendo. Esa es la consecuencia práctica. Acá no estás discutiendo si es que tú vas a, digamos, mejorar o no la producción de tornillos en el Perú, que puede esperar, digamos, si se hace 1.000.000, se hace 1.100.000 de acá a un tiempo, no hay problema, pero de aquí, cuanto más se demore, más niños se mueren sin saber que tienen cáncer. Y eso porque no hay un soporte legal que pueda priorizar la situación de lo que significa para un entorno, que a veces es muy precario, afrontar un problema de esta naturaleza. ¿En qué momento está esto, doctor Iván Massa, para ya ir terminando? ¿Está en la Comisión de Salud? ¿Dónde está? ¿En qué momento está? Ya se aprobó el martes de la semana pasada en la Comisión de Salud y el momento ahora es que se agende en el Pleno. Esto es algo urgente porque, como bien lo dijo, los niños no pueden esperar. De hecho, han muerto 10 niños recientemente sin diagnóstico. Este, y esto no puede ocurrir. Lo que pedimos es que se agende ya pronto, esperamos que sea para mañana, porque de verdad la mesa directiva del Congreso lo puede hacer, los voceros del Congreso lo pueden hacer. Hemos tenido respaldo de algunos voceros, esperemos que sea por unanimidad. Y también esta misma ley en el artículo 7 insta a que el Ejecutivo cree un programa nacional de cáncer infantil como ya lo tiene Chile desde hace 35 años y que se llama PINDA. Este programa es voluntad política del Ejecutivo, porque el Legislativo no puede obligar a que haga un programa de cáncer infantil, pero sí el Claro. Ejecutivo. Y ahí necesitamos la voluntad política del presidente Vizcarra, ¿no? Que se ponga la camiseta por los niños con cáncer y no permita que un niño más muera en la indiferencia, en la invisibilidad, en el no tener un acceso a un diagnóstico para poder recibir tratamiento. La pelota ahorita está en el Poder Legislativo, en la mesa directiva del Congreso, en los voceros de las bancadas para que esto se agende y se apruebe pronto, pero también el siguiente paso está en el Ejecutivo, en el presidente Vizcarra, que por voluntad política, él podría hacer que ya se pueda crear un programa nacional de cáncer infantil y estos niños dejen de morir en el anonimato. No, y yo creo que hay que motivar a que eso pueda ser así. Estamos en un nuevo momento político, hay un nuevo gabinete y cuando me toque hablar nuevamente con el presidente del Consejo de Ministros, le haré notar esto para que expresen un punto de vista desde el Ejecutivo también frente a un asunto que me parece de lo más atendible y pertinente. Doctor Iván Massa, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, por habernos dado a conocer una situación tan dramática, pero junto con el drama que cada caso representa, la posibilidad de solucionarlo que está en manos de un grupo de personas que, digamos, o se reafirman en esa insensibilidad que hacen gala muchas veces con los temas importantes o se reivindican con algo de lo más importante. Muchísimas gracias, muy amable. Ha sido usted por conversar con nosotros. Ha sido el doctor Iván Massa Medina, vicepresidente de la Asociación de Hemoncología de nuestro país. Vamos a Pediátrica del Perú. Vamos a ir a una pausa.